Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro, clase en vivo número 2 de la asignatura Oratoria del lapso 2026-8. Les saluda su docente Marjorie Padrino Quintana. Siempre inicio con una pregunta. ¿Acaso es la comunicación un elemento para desarrollar una nación o para, por el contrario, detener su desarrollo, detener su crecimiento? Y si somos comunicadores, ¿por qué comunicamos y para qué lo hacemos? Con este par de preguntas quisiera que comenzáramos nuestro encuentro. Con el permiso, voy a cerrar la cámara para hacer buen uso de la energía y aprovecharnos tanto la energía como el tiempo. Sabemos que tenemos situación hídrica y situación climatológica que también incide sobre la misma. Bien. Comencemos entonces. Quiero compartir con ustedes, si así me lo permiten, creo que así de hecho lo estamos haciendo, compartiendo la pantalla con lo que corresponde a la asignatura oratoria electiva. Ya hemos revisado que muchos de ustedes realizaron la primera actividad sumativa que tiene que ver con un cuestionario en el cual se trata de abarcar la mayor cantidad del contenido y de los recursos que ofrece la asignatura, la cátedra. Ahora bien, vamos a la unidad que corresponde a la actividad sumativa número 2, es la realización de un discurso oral, como ya les indiqué en el primer día de clases virtuales, que usted va a tomar un tema que conozca, va a realizar a partir de allí un discurso simulando que está delante del público y va o está frente a la cámara y va a dar su discurso de forma grabada, 3 a 5 minutos, haciendo uso de todo lo que usted ha aprendido en su carrera universitaria hasta hoy y lo que ha aprendido en la materia como tal, la oratoria. Ahora vamos a compartir una pequeña presentación que traigo para usted, estimado estudiante. Y bueno, allí podemos ver que se cree mucho en el mito. Es una creencia popular, es una creencia muy masiva de que todo aquel que es un buen orador es una persona que sencillamente nace así. La típica pregunta en cualquier curso de oratoria, ¿el orador nace o se hace? Si todos hablamos, ¿por qué otros lo hacen con efectividad, eficacia e impacto? ¿Y por qué otros apenas no quieren hacerlo, ni siquiera intervenir o dar una breve respuesta? Hoy vamos a desglosar una hoja de ruta fundamental para cualquier profesional de la comunicación, estimado estudiante, para cualquier profesional de la palabra. Y en esta presentación no vamos a referirnos solamente a las láminas. Quisiera que lo vieran como un manual, una especie de guía de un orador de alto nivel. Voy a presentar entonces la explicación, pero quisiera que ustedes se lleven los mensajes que les puedan ser útil para la realización de su oralidad en cualquier ámbito, en el ámbito universitario, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito comunitario, en el ámbito interpersonal, familiar y, por supuesto, donde comienza la mejor conversación con nosotros mismos, la comunicación a lo interno. Pues bien, comenzamos derribando la creencia de que hablar en público es un don. El don es que podamos hablar, pero hablar en público se aprende. Gracias a Dios nos ha permitido tener voz y poder articular palabras. Eso es un don. También nos ha provisto de pensamiento, inteligencia. Eso es un don. Pero entrenar la palabra
es responsabilidad de cada uno de nosotros cuando estamos en formación, cuando estamos aprendiendo. La oratoria es una competencia técnica, la oratoria es una disciplina. Si tratamos la oratoria como eso, nosotros vamos a dejar de tener el miedo a hablar. Y lo digo con propiedad porque en mi adolescencia y gran parte de la primera etapa de la juventud no quería, ni siquiera tenía posibilidad de querer hablar en público y se me fue dando quizás en compromisos y a partir de allí no, no ha sido difícil. Ahora bien, ahora que hemos aclarado que la oratoria es una habilidad, es una técnica que se puede entrenar y no un talento así como que el elegido para el talento de la oratoria, vamos a entrar entonces de lleno a lo que es la arquitectura de la comunicación. Arquitectura de la comunicación. Hay autores como David Berlo que se han dedicado a estudiar la ingeniería de los mensajes. Entre otros, este autor, como parte de esos 6 autores que quiero compartir con ustedes, estas 6 perspectivas teóricas que me parecen esenciales y de acuerdo al contenido que está establecido en el aula virtual, usted puede allí ver cada una de estas perspectivas teóricas que son, considero, claves para fortalecer nuestro discurso a la hora de hablar en público. Tenemos a David Berlo, también tenemos a Helen Copen, también tenemos autores como Estrés, el autor Díaz Barriga y José de Forzán. Hay muchos más que se han dedicado a estudiar la estructura del mensaje, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá el modelo de David Berlo, que acabo de mencionar. Él nos enseña que la comunicación es un ciclo, fíjense, es un ciclo, fuente, mensaje, canal y receptor. Como oradores, nuestro trabajo es minimizar el ruido. El ruido siempre está al acecho. En la clase anterior lo mencionábamos. El ruido es el corneteo de la calle, es el frenazo del vehículo, es el chasquido de la lluvia al caer, en fin, que hace que no se escuche muy bien un mensaje. Pero también el ruido tiene que ver con prejuicios, con creencias limitantes, con, sí, con creencias, con prejuicios, con cultura. Eso siempre va a estar al acecho de un buen proceso comunicativo. Si tu lenguaje corporal, que es, por ejemplo, el canal, contradice a tus palabras, que viene a ser el mensaje, se confunde el receptor, quien es el que decodifica e interpreta lo que tú quieres decir. Comprendido el proceso cíclico de la comunicación, nos enfrentamos a un reto común. ¿Cómo reforzamos este mensaje sin que podamos saturar a nuestra audiencia? Y es aquí donde la visión de Ellen Coppen nos da orientaciones. Su visión o su perspectiva sobre los medios audiovisuales viene a ser interesante para nosotros los que estudiamos comunicación social. Según este autor, los recursos audiovisuales son el andamio, no el sustituto del orador. Uno de los errores que por lo general acostumbramos a hacer a la hora de presentar exposición, de presentar algún discurso con soporte audiovisual, es preocuparnos muchísimo por la belleza, por el contenido,
porque queden muy bien las láminas, pero el orador, como este autor señala, es un soporte, debemos cuidar los detalles. El error que inicia esto es usar las diapositivas como especie de teleprompter. Si lo vemos allí en la imagen, está allí la persona o el estudiante o muchos casos también los docentes, nada más viendo la pantalla, como usando un teleprompter. Este autor, Helen Copen, nos enseña el principio de la economía perceptiva, la percepción, pero de forma económica en cuanto a lo visual. Y esto viene a ser, como su nombre lo indica, andamiaje, el soporte. Se recomienda que debe ser un complemento, que debe evitarse la sobrecarga visual, colores muy llamativos, muchas imágenes, mucho texto, ¿sí? Ahí es cuando es importante considerar que no debemos saturar nuestra lámina o nuestra presentación. Máxima información gráfica, mínimo texto. No más de 6 líneas, a veces una sola palabra, pero que la imagen indique mucho más que las palabras. Las láminas claras, con imágenes muy significativas y con poco texto, pueden ser un ejemplo para una buena presentación. Ahora bien, el autor de tres, el autor de estrés, no habla de actuar, él habla de control fisiológico. El miedo escénico, estimado estudiante, es una respuesta física. La respiración es la herramienta para poder regularla. Cada paso que usted da en el escenario debe tener una intención. Un orador que se mueve con un propósito, proyecta autoridad y domina el escenario, domina el espacio. Tampoco es que vamos a hacer súper corporalmente, vamos a dar la imagen o la idea de que somos soberbios, ¿no? Debemos ser abiertos al público, pero con dominio de escena, ¿ok? ¿Qué significa esto? Entender que el miedo escénico es algo natural en todos los seres humanos, de hecho es algo ancestral, aseguran muchos estudiosos, y que al saber esto podemos tomar control. Los nervios pueden ser regulados por preparación, por comprender que todo es parte de la comunicación humana, comunicar con movimiento, voz y distancia. Cuando dice la frase allí, muévete con propósito para que tu mensaje impacte, lo que estamos señalando con nuestra boca, lo sigan nuestros gestos, nuestros movimientos. Si vamos al lado derecho y decimos izquierdo, confundimos a quien nos está escuchando. Y nuestro mensaje pierde impacto, pierde validez. De allí la importancia de la coherencia. Y siempre insisto, estimado estudiante, la oratoria no es hablar bonito, la oratoria es hablar con coherencia, es con cohesión. ¿Qué es esto? Que lo que digamos esté acompañado por lo que hacemos, tanto dentro del escenario como fuera. Seguimos con la siguiente, valga la reiteración, vamos a la siguiente lámina. Frida Díaz Barriga, y lo que es la construcción del aprendizaje significativo. Y fíjense que estamos hablando de 6 perspectivas. Estamos tratando de armar un rompecabezas de por qué puede ser exitoso un discurso, un mensaje. La técnica es buena, pero el conocimiento también lo es. De allí la importancia de lo teórico y de lo práctico, esa amalgama tan maravillosa
que nos permite seguir creciendo. Frida Díaz Barriga y lo que tiene que ver con aprendizaje significativo. Para esta teórica, hablar no es solo soltar datos, es decir, no solo es informar, no solo es informar, es generar conocimiento. Y aquí en esta lámina, estimado estudiante, esta lámina estructura ese discurso en tres tiempos: antes, durante, durante y después. El antes tiene que ver con la organización previa, esos elementos organizadores para tener las ideas claras, clave, activas. Durante, metáforas, preguntas, metáforas que puedan conectar, que hagan entendible lo abstracto. Y el después, esas preguntas de consolidación, eh, si nosotros no aplicamos preguntas de consolidación para fijar lo que hemos dicho, nuestro discurso simplemente se convierte en algo, valga la reiteración, simple. ¿Por qué? Porque en la oratoria, ah, lo vemos también en las redes, se cuentan con escasos segundos para captar la atención desde el inicio. Y la sencillez se logra, o el éxito de un discurso se logra cuando lo complejo lo hacemos o lo explicamos con sencillez. Seguimos con otro autor, José de Forzán, y lo que tiene que ver con los mecánica vocal, estimado estudiante. El control vocal constituye credibilidad y clara intención. Esa voz hay que cuidarla con ritmo, a- más que cuidarla, aderezarla con ritmo, dicción y pausas que den fuerza a las ideas. El silencio retórico, la pregunta retórica para ampliar un poco más el impacto. El experto usa el silencio como una herramienta que le es muy útil. La dicción y el ritmo no es algo opcional, son lo que construyen parte de la credibilidad del mensaje. Finalmente, hemos analizado la técnica, el cuerpo, hemos también analizado acá la pedagogía y recientemente la voz. Todo esto, todas estas herramientas tienen un objetivo supremo que lo detalla el autor López y lo que corresponde a la persuasión y convicción. Este autor, por supuesto, ustedes están llamados a buscarlo en el contenido de la universidad, lo invito a hacerlo, porque él trata de hacer un maravilloso engranaje entre la oratoria antigua y la oratoria moderna. Y por supuesto, la oratoria es en esta última instancia el arte de convencer. Para el autor se integra todo lo que acabamos de mencionar con los otros autores y sus perspectivas acerca de la oratoria y podemos cerrar con una verdad tremenda y absoluta. Y me perdona que no me gustan los absolutismos, pero creo que no hay discusión. La diferencia entre un buen orador y uno extraordinario en la disciplina de aplicar estas técnicas y en especial estas 6 perspectivas en cada oportunidad que se le presente, en cada escenario. La oratoria se construye día a día, es una espiral infinita, desde el primer curso de oratoria hasta siempre, porque todos los días en esta, así como en la vida misma, se aprende todo, todos los días algo nuevo.
La oratoria se construye con práctica, con disciplina y por supuesto, dice, me gusta siempre citarlo en cada uno de, de los días que tenemos clase, la cita de William Shakespeare, esa que dice que la mejor improvisación es la que se prepara. Y eso explica la oratoria. La oratoria no es, insisto, hablar bonito. La oratoria no es solamente articular correctamente las palabras, va mucho más allá, es un conjunto de herramientas. Qué bueno que usted, estimado estudiante, escogió esta asignatura de la electiva. La oratoria, no hay oradores natos. En la oratoria solo hay oradores en constante entrenamiento. Me pregunto, y quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué aprendizaje se lleva hoy? ¿Y cómo lo aplicarías? ¿Y cómo lo explicarías el aprendizaje que te llevas hoy? La oratoria no es solamente hablar bonito. Yo los invito a que tomen todo este marco teórico. En muy pocas clases los he dado juntos. Siempre el tiempo apremia y muy pocas veces se dan las 6 perspectivas. Nos da el tiempo para estudiar estas 6 perspectivas o estos 6 puntos de vista. Pero aprovechemos entonces, hágalo usted, aproveche este momento y nada, los invito a que tomen todo ese marco teórico compartido el día de hoy y lo conviertan en su práctica diaria. No solo es voz, hay técnica vocal, no solo es eh, articulación, ritmo, volumen, van muchas más herramientas. La pregunta no es si puede mejorarse, sino qué aprendizaje específico de la oratoria aplicará usted, estimado estudiante, en su próxima intervención. Acá no me queda más que decirle que gracias por la atención, a los que puedan ver este video en diferido. Recuerden que está por poco tiempo, es exclusivamente para estudiantes de la asignatura oratoria de este lapso. Terminado el lapso académico, va a ser borrado de la red. Y recuerden, utilicemos la técnica, pero no olvidemos que también es importante saber a quiénes comunicamos. Comunicamos a otros seres humanos que también necesitan de otras ideas, necesitan de gente que transforme realidades y que con la palabra podamos alcanzar esas transformaciones. Les deseo el mejor de los éxitos en esta sumativa número 2 que corresponde casi ya al cierre de este lapso, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Su docente, Marjorie Padrino.